La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. En este momento nos contactamos ya con el doctor Hernán Ulloa, ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, también su ex presidente, para hablar sobre si está o no en riesgo la designación de autoridades resueltas por el anterior Consejo. Doctor Ulloa, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Un saludo a la ciudadanía ecuatoriana que nos escucha a través de la señal. En una sesión de madrugada a las 3 de la mañana aproximadamente, ya este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con una mayoría que está plenamente identificada, ha resuelto tirarse abajo 61 resoluciones, de lo que nos había informado uno de los consejeros, Carlos Figueroa, y también Alan Molestina. Allí usted hacía una precisión, doctor Ulloa, y es que eventualmente también pondrían en riesgo la designación del presidente del Consejo de la Judicatura. Bueno, a ustedes le constan de que una vez que fuimos destituidos por la Corte Constitucional, yo decidí en lo personal virar la página y dedicarme a mis actividades profesionales. No quería hacer ningún tipo de comentario, esperando que mis compañeros que actualmente están en el Consejo de Participación Ciudadana se sintonicen con el trabajo que veníamos haciendo, aprovechen el tiempo y concreten la designación del Contralor General del Estado, de los vocales del CNE y de la Defensoría Pública, al igual que otras autoridades que son por ternas. Pero lastimosamente eso no ha ocurrido. Y lo que a mí me tiene aquí en este momento nuevamente hablando en los micrófonos es para aclarar y para defender nuestra posición en derecho. Lo que ellos han hecho, no cuestionable si fue en la madrugada, a las 12 o a las 6 de la mañana, porque también el trabajo es exigente, lo criticable es que primero ellos se anticipan a una aclaración que estaba pendiente por parte de la sala que conoció la acción de protección y tenía que pronunciarse. Una aclaración relevante porque la interrogante frente a la nulidad declarada por las actuaciones del juez de la Concordia era si esa nulidad afectaba la validez de nuestras decisiones durante el periodo de la medida cautelar y acción de protección. La aclaración que da el tribunal es que esos actos no son inválidos mientras estaba en vigencia la acción de protección y la medida cautelar, que lo decidido respecto de la actuación del juez no involucra en lo absoluto la revisión de nuestras actividades. Entonces queda claro que nosotros en la vigencia de la medida cautelar y la acción de protección, estos actos tienen plena validez y deberían ejecutarse también en el escenario político. Me refiero concretamente a la designación de superintendente de banco, que sería básicamente la designación afectada con esa resolución que declara nulidad. Pero permítame algo muy importante. Independientemente de la aclaración que tenía que hacer el tribunal, los consejeros tenían que considerar el informe vinculante de la Procuraduría, que establece claramente que si bien es cierto las autoridades o las administraciones pueden revisar, tutelar sus decisiones, en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, cuando son concursos o designación por ternas, donde participa la ciudadanía en vedurías, etcétera, no es posible tutelar esas designaciones y mucho menos declarar la nulidad, porque se afecta directamente al proceso y a la participación de la ciudadanía. No obstante, es expresamente lo contrario de lo que han hecho. No obstante, es expresamente lo que han hecho en este Consejo. Por supuesto, es exactamente lo contrario de la normativa. Nosotros en la administración que estuvimos, fuimos una administración bastante conflictiva por los problemas que había entre consejeros y aparte con el problema que teníamos con el escenario político. Pero jamás nos atrevimos nosotros a contradecir a un informe vinculante de la Procuraduría General del Estado, oponernos a una sentencia constitucional emanada por la autoridad competente. No podíamos darnos el lujo de desestabilizar a la administración pública, ni tampoco borrar la designación de una autoridad. Ellos se acogen de la nulidad que se dio la designación de la primera autoridad de la superintendencia de bancos en su momento, que era el ingeniero Raúl González. Pero nosotros no decidimos sobre la nulidad en ese caso. Fue una sentencia constitucional de primero y segundo nivel
que anula la designación del ingeniero González y exige al Consejo de Participación Ciudadana hacer un nuevo proceso del cual resultó designado el economista Roberto Romero, quien debería posesionarse en torno a esa aclaración, que nuestras actividades son válidas. Debería la Asamblea Nacional, y lo digo respetuosamente, pese a que siempre mantuvimos ficción, lo digo respetuosamente, deberían posesionarlo, porque ellos mencionaban durante el periodo de vigencia de la acción de protección luego de nuestra restitución que no iban a convalidar, que no iban a aceptar ni a reconocer ninguna de nuestras actividades. Pues se equivocaron y les advertimos. La misma Corte Constitucional, el momento de nuestra convocatoria, el presidente Lozada indicó, independientemente de las pugnas que existen o controversias, nosotros hemos citado a las autoridades que efectivamente se encuentran en funciones. Es decir, la misma Corte reconocía nuestra vigencia, nuestra restitución en virtud de la acción de protección y medida cautelar, y ahora la Sala también reconoce la validez de nuestras acciones. Detrás de estas decisiones, de estas sesiones y evidentemente de la nueva mayoría que impera en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿existe ya abiertamente la mano política? Bueno, yo entiendo que sí, porque una de las personas que yo indudablemente no he tomado en cuenta, porque con esa persona no se puede debatir, no se puede hablar respetuosamente, me refiero al asambleísta Almeida, ya a renglón seguido de que indico sobre la aclaración que hace la Sala de Santo Domingo, sale nuevamente a insultar y a ofender, como es siempre su forma de proceder. Entonces, lo que él hizo fue exponerse de que él se encuentra quizás detrás de esas decisiones. ¿Cómo se le puede hacer caso a una persona que desconoce del derecho, que jamás ha ejercido la profesión, que literalmente es un vividor político, y es la persona que ha hecho tanto daño al Consejo de Participación Ciudadana y a su propia sobrina? Pues él fue uno de los causantes de la destitución de también la consejera, porque si lo hubiera aconsejado que vaya a las sesiones, quizás no le hubiera pasado absolutamente nada. Pero no pueden hacer caso, consejeros. Tomen decisiones de forma independiente, respetando el ordenamiento jurídico. No se dejen imponer agenda. Hagan lo correcto. Aquí ya existe una aclaración que, disculpe la redundancia, clarifica totalmente que nuestras decisiones son válidas. Y eso no lo hace cualquier tribunal, sino un tribunal en el ejercicio de actividades constitucionales dentro de una aclaración de un auto de nulidad. Tiene que hacerse caso. Existe un informe vinculante de la Procuraduría, tiene que respetarse. Y la Asamblea Nacional también, para no hacer más conflicto en la administración pública, debería también entrar en la posesión del superintendente de bancos y se acaba esta problemática. Ahora, tomando en cuenta que parece que están siguiendo una hoja de ruta definida y políticamente establecida, primero, me parece un poco ingenuo pensar que la Asamblea Nacional va a parar esta posición, por un lado, y por otro, y quizá el tema del superintendente de bancos es un tema un poco más visible, más publicitado, pero también hay una resolución que nos mostraba y sobre la cual había caído en cuenta uno de los consejeros actuales, Alan Molestina, y es respecto del proceso que se había iniciado ya con la comisión de selección para Contralor General del Estado. Y es allí una de las autoridades sobre las cuales se ha puesto el ojo, concretamente quienes estaban hace poco en campaña y ahora mismo quienes eventualmente integran esta mayoría en el Consejo. Se echaron abajo ya lo que estaba establecido, lo que se había avanzado en la designación y selección del Contralor. Le dije al inicio que si se sintonizaban con las actividades que están programadas y planificadas, fueron así por el Consejo de Participación en el cual ejercí como presidente, podían haber designado hasta mediados de mayo a las autoridades que le referí: Contralor General del Estado, el tercio del Consejo Nacional Electoral, el Defensor Público. El Defensor Público está prácticamente para la prueba de conocimiento y se lo designa. Pero quizá la idea es precisamente esa, echar abajo lo del Contralor General del Estado y dejarle a la nueva mayoría, que sabemos a quién responde, que vendrá ya en los próximos meses.
Fausto, en la Comisión Ciudadana que va a designar al Contralor General del Estado, la presidenta se ha visto obligada a renunciar porque no existe el apoyo por parte del actual Consejo de Participación Ciudadana, o ha renunciado o le ha exigido a que se haga a un lado, porque efectivamente era una molestia que una ciudadana independiente proba maneja una comisión tan importante como es la comisión para designar al Contralor General del Estado. Entonces imagínense la circunstancia en la que se encuentran estos procesos, que por más que tuvimos una afectación externa e interna, igual salimos adelante. Los procedimientos estaban para designarse estas autoridades en este periodo. Lastimosamente, no nos alcanzó el tiempo producto de los problemas en la designación del Consejo de la Judicatura, la falta de concurrencia de consejeros, no tomamos una decisión y la Corte nos destituyó. Pero quedó ahí, listo el andamiaje para que continúen con estos procesos. ¿Y no está ahí quizá el problema de fondo o el objetivo de fondo y estamos un poco entretenidos con el tema del superintendente de bancos? No, por supuesto que es uno de los temas de fondo. Pero aquí existe, porque he escuchado en lo que han manifestado algunos consejeros, de que quieren sentar a la primera autoridad que designamos, al ingeniero González. Y digo, yo no quiero ponerme como un enemigo del ingeniero González. Mi actividad aquí no es enemistarme con una autoridad que en su momento fue designada. Yo como presidente firmé la resolución, pero después se presentó una acción de protección contra el Consejo de Participación Ciudadana que se perdió en primera instancia y en segunda instancia, donde se declaró la nulidad del proceso y donde además se exigió un nuevo procedimiento. Y de ese nuevo procedimiento se designó al economista Roberto Romero. Esa es la designación vigente y la designación que debe respetarse. Al momento de anular las resoluciones del Consejo, también se anula la designación del superintendente de bancos y también se anulan un poco de resoluciones que iban a complementar, ayudar y fortalecer los procesos de designación de autoridades. Es decir, aquí se ha actuado con mucha irresponsabilidad y yo creo que falta una línea jurídica que pueda orientar a los consejeros para que no cometan este tipo de errores. Y doctor Ulloa, definamos cuáles son las designaciones de autoridades que están en riesgo. Lo mencioné, presidente del Consejo de la Judicatura. Me va a decir, sí, pero este presidente fue designado por los actuales consejeros. Pero nosotros conocimos la terna, Fausto. Cuando nos restituyeron, nosotros conocimos la terna para elegir, para designar presidente de la Judicatura. Si fue declarado nula nuestras actuaciones, entonces es nulo el conocimiento de la terna, es nulo el conocimiento de los requisitos de cada uno de los postulantes. Es nula la convocatoria a la impugnación ciudadana, de los resultados de la impugnación y la convocatoria a exponer el plan de trabajo. Entonces están poniendo en riesgo su propia designación del presidente. ¿Usted cree que con esta resolución han puesto directamente en riesgo o eventualmente están desconociendo lo actuado por ellos mismos respecto del presidente del Consejo de la Judicatura? No solamente eso, al poner en riesgo la designación del presidente de la Judicatura, también se ponen como observados en el seguimiento que puede hacer la Corte Constitucional, que podría justamente pedir información y ver, hay un momentito, están poniendo en riesgo la designación. Cualquier persona puede plantear una acción de protección y tumbarse al presidente de la Judicatura en virtud de la actuación del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces es un riesgo latente que puede ser corregido y tiene que ser corregido en virtud de la aclaración emitida por la Sala de Santo Domingo. ¿Cómo están las cosas, doctor Ulloa? Con esto termino. ¿Hacia dónde va este consejo? Bueno, espero que rectifiquen. Yo aquí he salido nuevamente a hablar del Consejo de Participación Ciudadana, pese a que yo me impuse virar la página completamente, pero he tenido que venir aquí porque no solamente es la nulidad. Pero usted sabe que eso no va a ocurrir. ¿Hacia dónde van sin Consejo rectificar? De Participación. ¿Perdón? Usted sabe que eso no va a ocurrir. ¿Hacia dónde iría este consejo sin esa rectificación, sin esos cambios que parecen imposibles? Entiendo que si no lo hacen a las buenas, sus propios compañeros, los otros 3 consejeros que no participaron de esa decisión, van a presentar acciones constitucionales para dejar sin efecto esa resolución. Y eso es válido. Nuevamente, doctor Ulloa, muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted, muy buenas noches.
Gracias. Ha sido el doctor Hernán Ulloa, ex consejero de Participación Ciudadana y Control Social. También fue su presidente, hablando sobre el riesgo de la designación de varias autoridades de acuerdo a una última resolución tomada por los actuales consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, quienes integran una mayoría. Incluso, ha dicho el doctor Ulloa, se pondría en riesgo la designación del actual presidente del Consejo de la Judicatura. Otros de las autoridades, de la designación de autoridades que están en riesgo y sobre las cuales ha habido resoluciones suspendiendo todo lo actuado por el Consejo anterior, es la designación, por ejemplo, del Contralor General del Estado. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.